Bueno, pues hoy vamos a ver el tema de la tesis de la banalidad del mal de Hannah Arendt y un poco de contexto. ¿Mm? Eh, Les comenté un poco la clase anterior, nos situamos en los años 60, en 1961 específicamente en Israel. Se inició un joven Estado de Israel, además, no tenía todavía ni 2 décadas de haberse creado, pero digo, esta es otra historia paralela. De lo que vamos a ver hoy se empiezan a desprender varias historias muy interesantes. ¿Mm? Pero, por ejemplo, si ustedes quisieran entender un poco este conflicto entre Israel y Palestina, tiene que ver con la creación del Estado de Israel, precisamente, cómo es que se creó. Y curiosamente, la autora que vamos a ver hoy, Hannah Arendt, en algún momento planteó una solución que hoy se ve como quizá una solución la más viable, aunque no a corto plazo, que es un Estado binacional. Pero bueno, es otro tema. Repito, de lo que vamos a ver hoy, se van a ir desprendiendo muchas historias paralelas. Pero bueno, en 1961, en Israel, se inicia este juicio contra Adolf Eichmann por genocidio contra el pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, todas las periferias de cómo fue llevado a Israel, repito, es una de estas historias aparte, ¿no? Adolf Eichmann escapa de Alemania, después de que termina de la rendición de Alemania en 1945, durante 5 años estuvo escondiéndose en Alemania, hasta que en 1950 encuentra un salvoconducto y huye hacia Argentina, que no es el único alemán nazi que escapa a Argentina. Y Adolf Eichmann pasa 10 años de su vida en Argentina, escondido en Buenos Aires, y es secuestrado. Es toda una historia, pues, de película tipo Hollywood, porque es secuestrado en una forma muy curiosa y es llevado, atentando contra cualquier principio de soberanía del pueblo y del gobierno argentino, es llevado de manera ilegal a Jerusalén para ser juzgado. ¿Mm? Bueno, el juicio estuvo envuelto en una gran polémica y muchas controversias además. Casi todos los periódicos a nivel mundial enviaron periodistas para cubrir las sesiones que fueron realizadas en forma pública por el gobierno israelí. Pueden encontrar fragmentos de algunas sesiones en YouTube, están subtituladas, creo, la mayoría al inglés. Bueno, además de crímenes contra el pueblo judío, Eichmann fue acusado de crímenes contra la humanidad, ¿sí? Y de haber pertenecido a un grupo organizado con fines criminales, ¿no? Con fines de exterminio específicamente, que era toda la plana mayor del régimen nazi, ¿no? Y toda la agenda política nacional socialista. A ver, los que sobrevivieron de los altos jerarcas nazis, me quiero decir que sobrevivieron al momento de la rendición, en abril de 1945, fueron condenados en los llamados juicios de Nuremberg. Eichmann era más bien un mando medio, ¿no? Su rango militar era el de teniente, ¿no? Y estuvo encargado de organizar la transportación de varios grupos hacia los campos de concentración, principalmente, ¿no?, entre otras actividades. Era una especie de logista, es decir, él no fue quien tomó propiamente la decisión, no tenía el rango como para hacer tal cosa, pero sí fue el ejecutor de determinadas órdenes. Y bueno, pues a él ya no le tocó ser juzgado en Nuremberg porque escapó, es llevado hacia, hacia Israel. Cuando se llevan a cabo los juicios de Nuremberg no existía todavía el Estado de Israel. El Estado de Israel fue creado como una especie de culpa a nivel internacional por el holocausto perpetrado en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, de alguna manera se dijo, bueno, el pueblo judío ha estado buscando durante muchos años la construcción de su nación y de alguna manera un tanto artificial se le da como la licencia internacional, evidentemente por los países vencedores, para que funden en Tierra Santa su país. ¿Mm? Bueno, finalmente Eichmann pues fue condenado por todos estos crímenes en 1961.
y fue llevado a la horca un año después, ¿no? En las proximidades de Tel Aviv, en Israel. Una de las corresponsales presentes en el juicio, que fue enviada por la revista The New Yorker, fue Hannah Arendt, filósofa alemana, judía no practicante, ¿no? Que fue a quien ustedes leyeron en este fragmento que les compartí, que en su juventud, durante sus estudios, estuvo emparentada con Heidegger, que esta es otra historia paralela, la historia de Hannah Arendt con Heidegger, que además Heidegger pertenecía al partido nazi, el partido nazi lo nombra rector de la Universidad de Friburgo, ¿no? Hannah Arendt judía, otro, digamos, allegado a Heidegger, Hans Jonas, bueno, él, pues, aunque después renunció, pero bueno, Heidegger siempre tuvo ese estigma de haber pertenecido al partido nazi y al régimen nazi, y bueno, como judíos, Hans Jonas, Hannah Arendt, filósofos muy importantes en el siglo XX, tienen que escapar de Alemania. Hannah Arendt escapa, pues primero hacia Francia, después de Francia se embarca a Estados Unidos. Entonces es enviada por la revista The New Yorker como corresponsal al juicio de Adolf Eichmann, y ella incluso va a los Estados Unidos durante la guerra. No es que terminando la guerra se exiliara en Estados Unidos. Hannah Arendt va a presencia varias de las sesiones y comparecencias de Eichmann en el juicio, y 2 años después de haber presenciado estas comparecencias, en 1963, pues basándose en los reportajes de las diversas sesiones y en su conocimiento filosófico político, pues Arendt escribió este libro, Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal, del cual ustedes leyeron un capítulo, y en este libro pues se describe no solamente el desarrollo de algunos puntos importantes de las comparecencias del juicio, sino que hizo un análisis de Eichmann como individuo. Y bueno, Hannah Arendt no encontró en la historia personal de Adolf Eichmann algún indicio que apuntara a que éste poseyera una trayectoria o características antisemitas. Es decir, viendo a Eichmann, este no presentaba los rasgos de una persona con un carácter retorcido o mentalmente enferma. Actuó como actuó, digamos, simplemente, pues, por deseo de ascender en su carrera profesional. Y sus actos fueron un resultado del cumplimiento de órdenes superiores. Para ella, porque así lo describe en varias partes del libro, era un simple burócrata que cumplía órdenes sin reflexionar sobre las consecuencias. A juicio de Arendt, pues para Eichmann, todo tenía que ser realizado con celo y eficiencia. Digamos, era una persona con un excesivo ánimo de cumplimiento del deber, y no había en él un sentimiento muy fuerte tanto del bien como del mal en sus actos. A ver, para Hannah Arendt, Eichmann no era el pozo de maldad que todos consideraban, por lo menos la mayor parte de la prensa europea. Y esto no quiere decir, a ver, si bien Eichmann no era un monstruo, tampoco podemos decir que sus actos fueran disculpables. O sea, no era un inocente, pero sí tenemos que establecer que esos actos pues, no fueron realizados porque Eichmann estuviese dotado de una inmensa capacidad para la crueldad, sino por ser un burócrata, un operario dentro de un sistema basado en los actos de exterminio. Jocelyn. Sí, hola, profe. Sí. Bueno, yo quería comentar algo respecto a esto porque yo sentí que Hannah lo que hizo fue tratar como de desdoblar el contexto en el que se había desarrollado esta persona, ¿no? O sea, no por querer defenderla o por querer culparla, sino como si estuviera viendo como el contexto y la formación pues, de Eichmann desde arriba, como desde un cristal desde arriba. Eh, Siento que trató de tomar una postura neutral
ante el contexto, pero siento que también esa posible neutralidad de decir, ok, fue nada más una persona que actuó conforme a lo que le pedían y todo, también recuerdo que en la última parte de la lectura decía que incluso posiblemente la persona hubiera estado mintiendo, ¿no? Así como de, pues es que yo nada más estaba haciendo lo que me pedían y todo, pero siempre hay una posibilidad de que la gente mienta, ¿no? Pero bueno, dejando de lado eso, este, mm, ay, es que, ¿cómo lo digo? Tenía, tenía el argumento formado, pero siento que se me deshizo un poco. A ver, Mm, si quieres, porque esto lo voy a seguir Vamos trayendo a colación. para seguirlo y ya ahorita Sí, lo termino bien. Ajá. sí, pero hay un elemento bien importante aquí. Eh, no sé si decir que Hannah Arendt quiso ser neutral, porque seguramente ella tenía alguna expectativa. Mira, la mayor parte de los periodistas que fueron llevaban una expectativa uh-huh, en cuanto a qué se iban a encontrar con Eichmann. De entrada, esa expectativa era un poco lo que pasó en los juicios de Nuremberg. En los juicios de Nuremberg, por ejemplo, no encontraron a personas que estuvieran completamente arrepentidas, pero a ver, entendamos que quienes fueron juzgados en Nuremberg eran los sobrevivientes de la alta plana de los nazis, los que habían sobrevivido. Estaba Rudolf Hess, estaba, tal vez el caso más llamativo fue el de Goering, que era el encargado de toda la Fuerza Aérea Alemana, que él en ningún momento, digamos, flaqueó o se desdijo de su postura antisemita, evidentemente defendió, porque era un militar además, defendió. A ver, Eichmann no era propiamente, es que Alemania tenía muchas fuerzas, tanto policiales como militares. Eichmann pertenecía a las SS, que eran comandadas por Heinrich Himmler. Bueno, Himmler no fue juzgado en Nuremberg porque él había sido capturado y se suicidó, ¿no? Con cianuro. Pero entre los que estaban ahí, bueno, Rudolf Hess, Goering, casi todos fueron llevados a la pena de muerte, salvo Rudolf Hess, que fue condenado, creo, a cadena perpetua, estuvo en la prisión de Spandau hasta 1900, que habrá sido 89. Albert Speer, que era primero el arquitecto uno de los arquitectos de la Alemania nazi, pero fue escalando puestos hasta llegar a ser el ministro de guerra. Albert Speer fue condenado a 20 años y fue liberado. Es el único nazi que se conoce que cumplió condena no letal y salió y vivió unos cuantos años todavía, ¿no? Pero, digamos, los juicios de Nuremberg fueron un parteaguas de lo que más o menos se podía esperar en el juicio de Adolf Eichmann. Pero hay que entender también que él no era un alto mando, era un mando medio más bien. Pero alguna expectativa, creo yo, llevaba a Hannah Arendt. Y la sorpresa fue, creo que se encontró una expectativa, pero creo que también con cierta flexibilidad, quiero decir. Precisamente eso caracteriza mucho el pensamiento de Hannah Arendt, es muy crítica, pero al mismo tiempo suele moverse por eso a ella siempre renegó de que fuera llamada filósofa, aunque esa era su formación. O sea, yo quiero que me llamen más bien teórica de la política. Le parecía más amplio el término en cuanto a los temas que ella trataba y decía, pues si bien de vez en cuando revisito el método filosófico, no necesariamente estoy ceñida a él. Y yo creo que Hannah Arendt sí llevaba alguna expectativa, pero se encuentra de inicio con que Eichmann, pues no era ese perfil pues como el carnicero en nazi, sino era más bien eso, un burócrata. Y creo que en buena parte del libro explica qué se quiere decir con esto de un burócrata. No, y no es que esté tratando de defenderlo, porque también la comunidad judía, tal vez ahí sí podemos encontrar algo de neutralidad, que ella no estaba posada en esta expectativa
tan fantasiosa de la mayoría de la prensa europea, pero tampoco estaba, digamos, situada en esta expectativa del lado judío. Y en muchas ocasiones Hannah Arendt fue tildada de judía contra los judíos, porque esperaban que el texto de Hannah Arendt fuera hacia otro punto. Y a ver, en el libro de ninguna manera está justificando a Eichmann, pero sí está diciendo, es que este señor no era lo que estábamos esperando, y eso no quiere decir de ninguna manera que fuera un inocente. Pero bueno, sobre este análisis, ella acuña la expresión banalidad del mal, para denotar que algunos individuos actúan dentro de las reglas del sistema al que pertenecen sin reflexionar sobre sus actos. Digamos, no se preocupan por las consecuencias de sus acciones, sino solo por el cumplimiento de las órdenes. Y en esta clase, en esta asignatura, hemos visto el peligro de poseer una brújula moral esencialmente deontológica. Es decir, una guía ética de carácter normativo que nos evite pensar, reflexionar y evaluar nuestras acciones, ¿no? Sino solo leer un recetario y cumplir directrices. También hemos visto el peligro que es, pues, que las funciones normativas de algunas profesiones, por ejemplo, la del archivista, la del jurista, la del político, pues determina y comienza a invadir también su juicio profesional, su criterio ciudadano. Vaya, que su racionalidad en el ámbito práctico. Para esta clase de personas, como Eichmann, por eso digo que no era un inocente, la tortura, la ejecución de seres humanos o la práctica de algunos actos que consideramos malvados, pues no eran considerados a partir de sus efectos. O de su resultado final, o mejor dicho, eran considerados más bien a partir del resultado final, con tal que las órdenes para ejecutarlos provengan de estamentos superiores. Y Hannah Arendt discurre sobre la complejidad de la condición humana y alerta que es necesario estar siempre atento a esta banalidad del mal y evitar que ocurra, aunque el concepto banalidad del mal también fue muy criticado. A ver, ¿hay alguna intervención en el chat? Sí, a ver. Que lo que hizo fue tratar de comprender a Hannah Arendt en el juicio, más que llegar, digamos, por supuesto con una expectativa, pero más que llegar con, pues ya con una carga muy fuerte sobre lo que se esperaba en cuanto a la actitud. Y entre otras cosas, también se esperaba que Eichmann aceptara el crimen, no que aceptara, que hubiera cierta absolución de su parte y que aceptara los crímenes, porque a ver, Eichmann en el juicio, él dice, yo, precisamente porque acepta su condición de mando medio y de que él solamente estaba cumpliendo órdenes, él no acepta ninguna responsabilidad de tipo jurídico en este juicio. Recordemos que es eso, un juicio, porque dice yo solamente estaba cumpliendo órdenes. Vaya, podríamos decir, son parte de los juicios de la guerra. Es como si pasando la guerra me condenan, ¿no? En una corte marcial por haber matado, pues era parte de la guerra. O sea, me pueden condenar, digamos, hay reglas dentro de la guerra, como no bombardear más que instalaciones militares, es decir, no atacar a la población civil, hacerlo bajo determinadas reglas,